Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente el Señor nos da la oportunidad de conectarnos para realizar nuestro estudio bíblico de este día jueves, siempre continuando con el tema general que es miembros de su cuerpo y la lección número 3 acerca de los sacramentos. Esta tercera reunión nos corresponde estudiar el tema la Santa Cena. La base bíblica la encontramos en San Lucas capítulo 22 versículos 19 y 20 y la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26. Tenemos aquí una imagen para que nosotros observemos, no por primera vez porque ya lo conocemos, los dos elementos que usamos en la cena del Señor o la Santa Cena. El pan, que es producto del trigo, y el vino, que es producto de la uva. Estos dos elementos tan simbólicos representan el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. La Santa Cena es un sacramento para los creyentes que han hecho su profesión de fe públicamente. Quiero que subrayemos esto, mis hermanos, porque la Santa Cena no es para todas las personas, es para los creyentes, para los cristianos, para todas aquellas personas que ya han hecho su profesión de fe pública. Los no creyentes no deben participar de la Santa Cena. Tampoco los creyentes que todavía no han profesado su fe públicamente deben participar. El profesar nuestra fe delante de la iglesia y ser bautizados nos hace ser miembros en plena comunión con la iglesia y nos da el derecho de participar en la Santa Cena. Nos da el derecho, el privilegio de participar en la Santa Cena. Principalmente la Santa Cena es un sacramento en el que la iglesia participa porque es una ordenanza del Señor. Ese es el principal motivo por el cual la iglesia celebra la Santa Cena. Ahora, ¿qué simboliza la Santa Cena? Los elementos de la Santa Cena o de la Cena del Señor o de la comunión, como también se le llama, los conocemos, ¿verdad? Los acabamos de ver en la imagen. Es el pan y el vino, que simbolizan o representan la muerte de Cristo. El pan representa el cuerpo quebrantado de Cristo y el vino representa la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El equivalente de la Santa Cena en el Antiguo Testamento es la Pascua. En la Pascua cada familia sacrificaba un cordero, pero al morir Cristo, que es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, ya no hay más necesidad de sacrificios de corderos, ni tampoco hay más derramamiento de sangre en el altar. Jesús fue sacrificado una vez y para siempre. Por lo tanto, ya no existen más sacrificios, un solo sacrificio, pero un sacrificio perfecto. Y por lo tanto eso es lo que recordamos cada vez que compartimos la Santa Cena. La Santa Cena entonces es dos cosas. Primero, un recordatorio. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, ahí se narra esa última cena que el Señor Jesús compartió con sus discípulos antes de ser arrestado y de ser condenado y llevado a la cruz. En esa última cena, donde comieron diferentes alimentos, al finalizar esa cena, el Evangelio nos dice que el Jesús tomó el pan y dio gracias y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y esta palabra, haced esto en memoria de mí, nos da a entender cuál es el motivo, cuál es la razón
de que después de más de 2000 años de que sucedió eso, nosotros sigamos celebrando la cena del Señor en memoria de mí. Así dijo Jesús. Entonces, cada vez que la iglesia se reúne para celebrar la Santa Cena, está haciendo memoria, está haciendo un recordatorio del sacrificio redentor de Cristo. La Santa Cena es primeramente un recordatorio y también es un sello. En las lecciones anteriores hemos aprendido que un sello es una garantía de que algo es genuino, es verdad. Les decía en la lección anterior que un documento que nos entregan en la municipalidad, en la gobernación, en la Dirección de Educación Departamental, va a ser útil si lleva los sellos correspondientes. Y de esa misma manera, la Santa Cena, como un sello, confirma o garantiza dos cosas. La primera es que estamos unidos a Cristo espiritualmente porque Él nos salvó. Esa es la primera cosa que como sello la Santa Cena confirma. Por eso es que yo les decía al principio, solamente participamos aquellos que ya somos salvos por Cristo. Y número dos, también la Santa Cena como sello confirma o garantiza que el sacrificio de Cristo en nuestro lugar es suficiente y efectivo para salvarnos. Nos está recordando que Él murió en la cruz, que su cuerpo fue quebrantado, que su sangre fue derramada y que ese sacrificio es suficiente para alcanzar salvación. La Santa Cena se celebra en la iglesia. Fíjense, hermanos, que la Santa Cena es un sacramento. Como sacramento nos une como iglesia. No es algo que podamos compartir en casa, en la familia, o que lo hagamos individualmente, como que fuera una comida común. Cuando nosotros hablamos de la oración, por ejemplo, podemos llevar la oración a las casas, ir a la casa de un hermano, a su familia, orar, leer la Biblia con él. Pero no podemos compartir así ese sacramento. Entonces, para participar de la Santa Cena, lo tenemos que hacer primero en el contexto del culto. No llegamos al templo únicamente, nos sentamos y empieza la Santa Cena y volvemos a salir. No, hay que hacer un culto y en el contexto de ese culto, en medio de ese culto, en la parte más importante de ese culto, se oficia la Santa Cena. Y la hacemos y participamos en ella como un solo cuerpo. La iglesia, recordémonos, es un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, quiero que esto quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón. La Santa Cena se celebra en la iglesia, la celebramos como iglesia que somos, como un cuerpo, y la celebramos en contexto del culto. Y así es un signo y sello de la comunión de los santos. De lo contrario no sería eso, ¿verdad? Si nosotros hacemos en la casa, agarramos un pedazo de pan solitos, un poco de vino, oramos, leemos la palabra y lo hacemos solos, entonces ya deja de ser signo y sello de la comunión de los santos. Tiene que ser en comunión de todos los miembros de la iglesia. Ahora, los sacramentos se relacionan íntimamente con la vida cristiana. Sabemos que el bautismo se celebra una sola vez en nuestra vida. La Santa Cena la celebramos cada vez que la iglesia la celebra. Y esos sacramentos, especialmente la Santa Cena, son un privilegio y una responsabilidad nuestra como cristianos y miembros de la Iglesia de Cristo. A veces, mis hermanos, se ha observado que hay familias, hay personas que en el caso nuestro que celebramos la Santa Cena el primer domingo del mes,
Hay personas que ese primer domingo no asisten a la iglesia porque no quieren participar de la Santa Cena. Entonces están perdiéndose su privilegio y están dejando esa responsabilidad que tienen como cristianos y como miembros de la iglesia. Yo me recuerdo que en las primeras lecciones de esta serie, Miembros de su Cuerpo, explicamos qué es un privilegio y qué es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, nuestro privilegio y responsabilidad como miembros de la iglesia es participar de los sacramentos. Participamos del bautismo una sola vez y de la Santa Cena tantas veces como estemos en la iglesia para el culto. Porque miren, hermanos, los sacramentos y especialmente la Santa Cena nos confirma la fe y sirve también para renovar las promesas de Dios en su pacto de gracia. Cuando participamos del culto estamos escuchando la palabra. Cuando llega el momento de la Santa Cena, se leen textos especiales, se hacen oraciones específicas y leemos todos juntos el credo apostólico y de esa manera renovamos las promesas de Dios en su pacto de gracia. Todo cristiano debe, número 1, participar con alegría. Participar con alegría de los sacramentos, porque así con alegría recordamos la obra cumplida de Cristo. Cuando nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz, que su muerte fue dolorosa, que fue una muerte difícil de soportar y que murió porque de verdad ese tipo de muerte es tan dura. Entonces, da tristeza, obviamente sentimos tristeza, pero a la vez hay que sentir gozo, alegría, porque por ese sacrificio Cristo venció la muerte y nos dio salvación. Y también lo otro que tenemos que hacer es dedicarnos al servicio de Cristo. Al participar de los sacramentos, ya somos cristianos, somos parte de la iglesia. Entonces eso nos debe estimular y comprometer a servir al Señor, a ser fieles a Él. ¿Cómo no vamos a servirle? ¿Cómo no vamos a querer ser fieles si en el sacramento de la Santa Cena se nos recuerda que Él murió por nuestros pecados, que su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada? Entonces, en gratitud a su sacrificio, nos apartamos de los placeres del mundo y entregamos nuestros dones a su servicio. Yo sé que al escuchar ustedes en gratitud a su sacrificio nos apartamos de los placeres del mundo, van a decir entonces la pastora ya no quiere que nosotros tengamos diversión. ¿Es pecado recrearse, disfrutar de un paseo? No. Cuando decimos nos apartamos de los placeres del mundo, son todos aquellos placeres que son placeres para nuestra carne, para nuestra carnalidad, ¿verdad? Y se refiere a toda clase de desórdenes que atentan contra nuestro cuerpo. Ahora, un paseo en familia, el disfrutar de alguna alegría, los padres y los hijos con los hermanos, eso no es lo que estoy diciendo. En gratitud al sacrificio de Cristo nos apartamos de aquellos placeres del mundo, las parrandas, las borracheras, la fornicación, el adulterio, las drogas, los desórdenes morales, toda clase de placeres del mundo. Y lo que hacemos en lugar de eso es entregar nuestros dones al servicio del Señor. Aquí yo quiero que todos hagamos un examen de nuestra propia vida y veamos si todavía en nosotros hay algún placer del mundo. Fíjense, pongámoslo entre comillas, algún placer del mundo que no hemos dejado y dejémoslo. Tratemos de hacernos la voluntad de apartarnos de eso y entregarnos al servicio del Señor, entregar nuestros dones al servicio del Señor. Para concluir, mis hermanos, al terminar
esta lección. Con este tema terminamos la lección número 3 acerca de los sacramentos. Y al terminarla, entendemos lo que significan los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena o Cena del Señor. Si ya somos cristianos, nos tenemos que motivar a participar, a estar atentos cuando se celebra Santa Cena y llegar dispuestos a participar. Pero si aún no hemos sido bautizados, si aún no somos miembros de la iglesia, pero hemos adquirido conocimiento, debemos motivarnos a seguir preparándonos y dar los pasos necesarios para ser bautizados y después de ser bautizados como miembros ya oficialmente de la iglesia, poder participar de los sacramentos, del sacramento específicamente de la Cena del Señor. Para finalizar, vamos a hacer nuestro ejercicio de memorización. Memorizamos el texto que dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. En este texto, mis hermanos, está el otro sentido que tiene la Cena del Señor: anunciar su muerte. Proclamamos su muerte ahí en la mesa donde está el pan y el vino. La proclamamos porque nos recordamos el cuerpo quebrantado y su sangre derramada y seguimos proclamándola y anunciándola hasta que Él venga. Cuando Él venga por segunda vez ya no vamos a hacerlo más. Les invito a hacer el ejercicio de memorización en familia. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Dios les bendiga, hermanos.